¿Sabías que la medicina contra la esclavitud y la ansiedad es el perder el temor a la muerte? Vamos a leer en Mateo, es donde sale Pedro con Jesús. Vamos a leer Mateo, Mateo 16, 22, 21, 16, 21 al 25. Y dice, Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué nos enseña aquí esto? Que Jesús, Pedro, tenía miedo a la muerte, era una persona ansiosa, porque dice Pedro, pero en su manera no de pensar, le dijo a Jesús por defender a Jesús, porque comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Y cuando nosotros tenemos ansiedad, ¿por qué tenemos ansiedad? Porque vivimos preocupados de que algo malo nos vaya a pasar. Por ejemplo, tengo que pagar alquiler y no tengo dinero, y eso genera ansiedad, estrés, a veces no podemos ni dormir, vivimos preocupados y nos olvidamos de vivir el hoy. Entonces, por eso Pedro le dijo, como persona normal, sin conocimiento de la palabra, de lo que vino a dar Jesús, que es vencer el temor a la muerte, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como estaba hablando, ¿no? Ay, Dios mío, aquí. El título que le puse yo a este mensaje es Del desierto al descanso. El fin de la mentalidad de esclavo. La victoria del Hijo sobre la ansiedad. Y leímos aquí en Mateo, quiero decir, del desierto al descanso. El peligro de meter las manos, la trampa de la ley. Yo estuve estudiando un poco sobre eso, porque el Señor, por ejemplo, cuando llevó al pueblo de Israel al desierto, los estaba sacando de la esclavitud de Egipto, pero en el desierto fue donde el Señor les enseñó a soltar la esclavitud. Los estaba liberando en el desierto para llevarlos a la tierra prometida, pero ¿cuál era el requisito? Depender completamente de Dios. Porque ellos venían con la mentalidad de esclavo, y Dios primero tenía que liberarlos de esa manera de pensar para que pudieran entrar a la tierra prometida, donde había abundancia de leche y miel, dice, pero es que creo que funciona así, ¿no? ¿De qué sirve que tú tengas abundancia? Que tengas de todo, pero vives preocupado del mañana, vives con miedo a perderlo todo, no disfrutas la riqueza, como habla Eclesiastés. ¿De qué le sirve al hombre que ganarlo todo si al final pierde su alma? El alma es donde están las emociones, el alma es la que nos hace sentir, nos hace llorar, nos hace reír, donde están las emociones. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas todo, que no te falte nada si no eres feliz? Si vives con miedo, vives preocupado, vives con temor a perderlo todo, porque
Una persona que depende del dinero para ser feliz o que depende de lo que lo rodea para ser feliz no es libre, es esclavo de lo que tiene, de lo material. Dice, el peligro de meter las manos, puede ser el primer punto, la trampa de la ley. La autosuficiencia retrasa el proceso. Israel tardó 40 años en un viaje de 11 días por intentar resolver las cosas a su manera. El síntoma de la ley, cuando metemos las manos sin aprobación divina, actuamos como esclavos que temen morir de hambre. Ejemplo, el maná que se pudría cuando intentaban asegurar el mañana por miedo. Principio, poner las manos donde Dios nos ha dicho es vivir bajo la ley, esperar su orden es vivir bajo la gracia. Yo pasé un proceso así que yo era una persona que vivía llena de temores, llena de miedo. Yo no hacía tal cosa, no intentaba esto porque tenía miedo a perderlo. Eso es la ansiedad, eso es temor. Y cuando uno vive lleno de miedo, de temor, lo que hace es paralizarte y no dejarte avanzar. Y el enemigo se aprovecha de eso, de nuestros temores, para paralizarnos. Entonces dice, el peligro de meter las manos en la trampa de la ley. ¿Cuál es la libertad que el Señor nos enseña en el desierto? Que la libertad viene cuando aprendemos a depender completamente de Él. Porque eso, el Señor lo que está buscando es liberarnos de la mentalidad de esclavo, y ponernos una mentalidad de hijo. Que ya no estamos solos, ya no dependo de mis manos para sobrevivir, sino que dependo de su misericordia y de su gran amor. Y la ley, eso es lo que nos enseña. La ley de Dios nos enseña a vivir según nuestras obras. Y mientras que Jesús nos vino a liberar de las obras, ¿sí? Y vivir por gracia, a vivir como hijo. A vivir libre como hijos, porque lo tenemos por herencia, no por nuestras obras. Entonces eso es lo que el Señor nos enseña en el desierto. Y la ley, la ley es tan, no es necesario que sea creyente. Quiero dar a entender que la ley nos enseña a vivir según nuestra fuerza, según nuestro razonamiento. Por ejemplo, si yo, digamos, mañana tengo que pagar alquiler, pero no tengo ningún centavo, entonces si yo vivo bajo la ley de la vida, lo natural es que yo vaya, corra y busque cómo pagar. Pero mientras que cuando en el desierto el Señor no quería eso, el Señor quería que la gente confiara en ellos, pero liberándolos de la ley. Quería liberarlos como de la ley de que si no, la ley que puso Dios al principio en el jardín del Edén fue que con el sudor de tu frente, dice, con el sudor de tu frente comerás, algo así. No busqué la cita, pero esa fue la ley que Dios puso. Pero al sacarlos de la esclavitud de Egipto, el Señor lo que les está enseñando es a depender completamente de Él antes de llevarlo a la tierra prometida. Después dice, la trampa de la ley. Esa es una trampa. Para liberarse de la ansiedad tienes que morir a los miedos. ¿Cuál es uno de los miedos más grandes que tenemos? Es el temor a la muerte, es la raíz de todo, los temores, el temor a la muerte. Pero el Señor lo que nos enseña a Jesús es a morir a nuestros miedos. Volvemos a leer en Mateo, quiero decir. Entonces Pedro le llegó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dijo, no, Dios nos libre. El Señor dijo, eso jamás te sucederá a ti. Dios nos libre, Señor. Era la ansiedad hablando. El miedo a la muerte. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? Porque si Jesús se dejaba llevar por el miedo a la muerte, no hubiera ido a la cruz nunca nos hubiera salvado, nunca. Pero Jesús no se agarraba de las circunstancias, no ponía la fe en la muerte, sino que tenía la fe arraigada en Dios, en el amor del Padre.
Dice, no desde el punto de vista, dice, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Porque nosotros como humanos lo que nos movemos según nuestra lógica, según nuestra manera de pensar, según que si hago esto, entonces viene esto. Que si trabajo aquí, entonces me van a recibir este salario acá. Así, según nuestras obras, como nos enseña la ley de Dios, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, es vivir por obras. Pero cuando venimos a Jesús ya no debemos vivir así, preocupados por el mañana, sino poniendo nuestra confianza plena en que Jesús nos liberta de todas esas preocupaciones. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, Jesús enseña así, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, primer requisito, tiene que abandonar su propia manera de vivir, renunciar a la vieja manera de vivir que es según nuestras obras, tomar su cruz y seguirme. O sea, perder el miedo al morir, a morir a mi orgullo, a morir a mi razonamiento, a morir a mi lógica, a morir a mi yo, a mi ego. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero es como la ley de supervivencia que nos enseña que lo que naturalmente nos llena de miedo, el peligro a la muerte. Cuando percibimos el peligro, el cuerpo reacciona y dice, no, que aquí no puedo estar, y se llena de ansiedad, de temor, de miedo. Pero cuando vivimos en Cristo, todas esas cosas desaparecen, porque ya no vives según bajo tus obras, sino que vives según confiando en el amor del Padre por medio de Jesús, que ya cuando venimos a Jesús, ya no vivimos como personas que dependemos de nosotros mismos, sino que le entregamos todo a Dios, porque nos volvemos hijos. Ya no vivimos dependiendo de nosotros mismos, sino del Padre, del amor del Padre, y que sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Él lo permite y que siempre es para nuestro bien. Como Jesús, aunque le tocaba ir a la cruz, Él se aferró al amor del Padre y sabía que al tercer día dijo que iba a resucitar. Él estaba seguro que iba a resucitar, porque se aferraba no a Él mismo, no a su fuerza, sino al amor del Padre. Introducción, el propósito del desierto. El desierto no es un castigo, es la escuela de Dios. Su objetivo no es solo sacarnos de Egipto, el sistema del mundo y la ansiedad, sino sacar a Egipto de nosotros. En el desierto aprendemos que no somos lo que debemos, sino lo que Dios dice que somos. Vencer el miedo a la muerte, la llave de la libertad. El arma del enemigo, el sistema del mundo, nos controla a través del temor, a la deuda, al fracaso, a la escasez, perder la vida para hallarla. Mateo 16:25, cuando le dices al enemigo, ya no tengo miedo a perder nada, porque ya se lo entregué al Padre, te vuelves inmanipulable. Perdón. Ilesos en el fuego. Al confiar en el amor del Padre, puedes pasar por el horno, crisis y salir sin olor a humo. El daño no tiene autoridad sobre lo que ha muerto a su yo. Esa es la ventaja cuando ya no vivimos bajo el temor de la muerte, bajo el temor de que como cada persona tiene temor. Hay personas que naturalmente no le tienen miedo a la muerte, pero hay personas que esa misma persona le puede tener miedo a otra cosa, a perder a alguien, a perder el dinero, a perderlo todo, o a terminar no sé dónde. Pero cuando tenemos a Jesús ya no vivimos así, sino que vivimos confiando en el amor del Padre como hijos. Y sabemos que lo que sea que tenga que venir, estamos en manos del Señor, en manos de Dios, no en manos de mi propia capacidad, de mi propia habilidad, de mi propia inteligencia, sino del amor que viene de Dios, que ya no somos más huérfanos, sino que somos sus hijos. La deuda ya fue pagada. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada. En la cruz Jesús clavó el acta de los decretos. Dice, nuestras deudas espirituales y legales, de hijos no deudores. Ya no vivimos para pagar el favor de Dios
o para evitar que nos pase algo malo. Vivimos desde la aceptación, no para la aceptación. Vivimos desde la aceptación, no para la aceptación. La única deuda permitida es el amor. El amor es la moneda del reino. Es lo único que damos por gracia, porque ya lo recibimos por gracia. ¿Dónde está este versículo que dice, no debáis a nadie nada? No lo puse. Romanos 13:8. Vamos a ver Romanos 13:8. Romanos 13:8. Romanos 13:8. Romanos 13:8. Morir, hay que morir a los miedos, dejárselo en las manos al Señor. Padre, aquí yo no puedo, no tengo otra. Si tu voluntad es esta, pues la acepto, Señor. Ahí estamos muriendo. Cuando hablamos así, estamos muriendo a nuestro yo y poniendo nuestras cargas en Jesús, que Él pagó por nosotros. Toda deuda Él la pagó. Ya no vivimos dependiendo de nuestras obras, sino de la gracia de Dios, de su misericordia. Ya no, lo que tenemos no lo recibimos porque lo merecemos, sino por herencia del Padre que nos tiene como hijos. Romanos 13:8. Romanos 13:8. 13:8. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con la exigencia de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Es así que tenemos que vivir por amor y sirviendo a los demás. Servir a los demás es vivir en amor. Vivir para servir, no para, como Jesús dijo que Él no vino para servir, sino que no vino para ser servido, sino para servir. Esa es una raíz de que viene por amor. Ya no vives, por ejemplo, ya no vivimos para comer, no vivimos no vivimos para sobrevivir, sino que vivimos por la gracia de Dios. Él provee todo, como el Edén no tenían que trabajar para comer, no tenían que trabajar para comer, sino que Dios proveía todo, y es a ese mismo estado que Dios nos quiere volver por medio de Jesús, volvernos al Edén. Ya no vivimos según nuestras obras, según nuestras capacidades, sino según su amor, que lo único que tenemos que hacer es pedirlo en oración, porque dice que Él ya conoce nuestras necesidades. Después dice vencer, el primer punto, el peligro de meter las manos, o sea, aferrarnos a nuestra habilidad para dejar la ansiedad. Que si no resuelvo esto hoy, así, sino el vencer el miedo a la muerte. La muerte es cuando vencemos a ese temor por medio de ponerlo en las manos de Dios, no en mi propia fuerza, no en mi habilidad, sino en las manos del Señor, en su amor inagotable. La deuda ya fue pagada. Romanos 13:8. No debáis, ok, estamos leyendo. Ya lo leímos. De hijos no deudores, ya no vivimos para pagar el favor de Dios o para evitar que nos pase algo malo. Vivimos desde la aceptación, no para la aceptación. Ya no tenemos que vivir agarrados de la ley, como estaba diciendo, ¿no? Lo otro es que cometemos como religioso, es que nos olvidamos que Dios ya no nos va a recompensar porque según lo que yo haya hecho, porque yo me porté bien ayer o porque yo hago esto, lo otro en tu obra, me tenés que pagar. No, sino que si Él nos da algo es por amor, no porque yo me lo merezca. Vivimos desde la aceptación, vivimos desde nuestra mentalidad como hijos y no como que yo tengo que hacer para que Él me haga. La única deuda permitida es el amor. El secreto, permanecer tranquilo. Sincronización con la nube. El éxito en el desierto no es correr, es permanecer. Avanzar solo cuando la nube se mueve y descansar cuando se detiene.
La ansiedad es ruido, la desesperación te hace sordo a la instrucción del Padre. La confianza es el silencio que permite escuchar. Este es el camino. Resultado: Jehová pelea por nosotros mientras nosotros guardamos silencio. Otro requisito es, para no perder la promesa de Dios, es no entrar en desesperación. Ese es el último punto que el Señor te enseña para liberarte de ti mismo. Eso es el desierto, es liberarte de ti mismo, de nosotros mismos, liberarnos de nuestra mentalidad de esclavo y libertarnos y darnos la mente de aceptados, de que ya no estamos solos, sino que Él está, que Él pelea por nosotros. Permanecer tranquilo, ese era el único requisito que tenía que cumplir Israel. Estar tranquilo, confiar en Dios, eso era todo. Eso era todo. Pero no, ellos siempre estaban ahí renegando, diciendo que mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Pero Dios se enojaba con esa manera, con esa actitud, porque no confiaban más en su propio razonamiento que en lo que Dios estaba enseñando. Si se dan cuenta, en el desierto Dios jamás les dijo al pueblo de Israel: corran, jamás. Simplemente tenían que estar tranquilos y seguir y caminar cuando la nube se moviera, moverse ellos. Pero nunca se escucha decir que Dios les dijo alguna vez: corran. Sincronización con la nube. El éxito en el desierto no es correr, es permanecer. En el pueblo de Israel, un viaje que tenía que durar, qué sé yo, 2 semanas, les duró 40 años por la rebeldía, porque no querían renunciar a su propia manera de pensar, no se aferraban a ellos, a su razonamiento, y no confiaban en Dios, y a cada rato hacían enojar al Señor por la rebeldía. Siempre corrían detrás de sus ídolos, aún teniendo la presencia de Dios en vivo, siempre corrían detrás de los ídolos, porque entraban en desesperación. Y cuando entramos en desesperación, en vez de acelerar, retrasamos el proceso. Lo retrasamos. No me acuerdo qué pueblo es que se movió sin la dirección, sin la aprobación del Señor. ¿Qué pasó después de eso? Dice que permanecieron más tiempo en el lugar que les tocó permanecer más tiempo del que tenía Dios previsto antemano, por la rebeldía, porque se movieron sin dirección. Eso es el peligro de moverse sin la dirección del Señor, que en vez de alcanzar rápido las promesas del Señor, las retrasa. Un viaje que solo duraba 2 semanas, les tocó esperar 40 años. La ansiedad es ruido, la desesperación te hace sordo a la instrucción del Padre. La confianza en el silencio que permite escuchar es el camino. El único requisito es estar tranquilo. Jehová pelea por nosotros mientras nosotros guardamos silencio. No es algo fácil morir a nosotros mismos, porque ahí es cuando aprovecha el enemigo a meterte miedo, a decirte te van a humillar, o te van a venir a sacar de la casa, o te van a venir a quitar lo que sacaste, o no vas a alcanzar lo que querías. Así te ataca el enemigo, pero es ahí cuando uno tiene que agarrar la palabra, aferrarse más a la palabra del Señor para no caer en el pecado de la desesperación y ansiedad, porque eso es pecado, vivir así. Como por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, a Pedro, porque Pedro estaba hablando desde la autocompasión. Estaba hablando lo normal. Lo que nos genera ansiedad es la autocompasión, el miedo a ser humillado, el miedo a perder algo. Eso genera ansiedad. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Ahí está la ansiedad, ahí está la trampa. Eso jamás te sucederá a ti. Eso es poner la confianza en ti mismo,
y no en Dios. ¿Ves? Cuando le entregamos eso a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, ahí es cuando viene la paz. Ahí es cuando viene la tranquilidad. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Como había dicho anteriormente, si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro y se hubiera dejado llevar por la autocompasión, jamás hubiera ido a la cruz. No nos hubiera salvado. Hubiera quedado paralizado y hubiera muerto, no hubiera alcanzado victoria. Porque no se aferró a la fe en su Padre, en Dios, sino que por eso dice, alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Una de las cosas que yo he aprendido en el caminar con el Señor, que cada vez que yo muero, a mí misma, a mi propia manera de pensar, alcanzo libertad. Así alcancé, no es que diga que soy libre completamente, pero sí, renunciando a lo que antes me parecía que era lo que debía hacer, renunciando a mi miedo, renunciando al yo, encontré la libertad. Y porque ya no vivo según lo que me rodea, sino según la palabra de Dios, según mi confianza en el Señor, que sabiendo que Él me ama y que Jesús lo dio todo por mí y que ya no estoy en deuda con el Padre. Eso da mucha tranquilidad y que el mañana no depende de mí, sino de Dios. Y también depende de mí. Lo único que tengo que hacer es seguir su voluntad, como a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. El Señor siempre habla, siempre habla, siempre. Si tú le dices, guía mi vida, ¿qué hago mañana? ¿Qué quieres que haga hoy? Él te lo va a indicar. Te va a dar las instrucciones específicas que quiere que hagas. Y Él se va a encargar de ti, del resto. Lo único que debemos hacer es confiar, morir a eso que te genera ansiedad. Entrégaselo al Señor, entrégaselo, deja el miedo. Y ya verás que ahí es cuando va a encontrar la paz y vendrá la respuesta del Señor más rápido. Porque a veces sucede para probarnos también. Porque en el desierto también otra de las cosas que el Señor se empeñó es en hacerlos que renunciaran a todos sus ídolos. Renunciar a todo ese montón de ídolos que traían de Egipto. Por eso el Señor le puso todas esas pruebas, porque estaban matando ídolos de sus corazones. Y así mismo sucede con nosotros. Antes de el Señor pasarnos por una prueba, lo más seguro es porque quiere matar algún ídolo que tenemos en el corazón. Bueno, espero que esta pequeña reflexión les haya servido de algo y son cosas de las que yo he pasado y que el Señor me ha hecho libre. Estoy muy agradecida, la verdad, porque antes era una persona miedosa, que no avanzaba, que siempre decía, voy a hacer esto, voy a invertir aquí, voy a invertir allá, pero el miedo no me dejaba avanzar. Pero cuando empecé a depender completamente de Dios, Él me libertó de todos mis temores. Y estoy muy alegre por eso, así que creo que, como dice la palabra, que Jesús dijo que nos laváramos los pies unos a otros, y eso es lavarse los pies, es limpiarnos, lavarnos nuestra manera de pensar. Dice, lo que yo aprendo, compartirlo con otros, así. Lo que Él me enseña a mí, compartirlo con otros que también tal vez pueden ser que estén pasando un proceso similar, y estas palabras sirven para confortarnos unos a otros en los procesos.